Bienvenidas y bienvenidos a Voces. Hoy vamos a estar hablando sobre teratomas. ¿Sabe usted qué es? Pues acompáñenos a descubrirlo. Gracias por acompañarnos hoy en Voces. Como ya lo comentábamos hace un momento, vamos a estar hablando sobre teratomas y para ello nos acompaña el doctor Alberto Arturo Martínez Zamudio, quien es especialista en ginecología y obstetricia. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos, con mucho gusto. Doctor, pues yo básicamente cuando escuché el tema no tenía... y aún sigo con dudas sobre qué es los teratomas. ¿Qué son? Bueno, el teratoma por sí mismo es un tumor ovárico que contiene las 3 capas embrionarias. Me gustaría hacer un poquito énfasis de la historia de este tumor. Este tumor se describió por primera vez 1650 años de Cristo, donde están las primeras descripciones de este tumor, en donde aparecían partes humanas, ¿no? Hueso, pelo, grasa. Y pues obviamente esto alimentaba mucho la superstición que había en ese momento de entes diabólicos dentro del ser humano, ¿no? Obviamente este tumor afortunadamente no es tan común, sin embargo se presenta en nuestra población con una, digamos, incidencia del 1% de todos los tumores que se presentan en la mujer. Quiero recordar que los tumores ováricos es la tercera causa de cáncer en las mujeres, después del cáncer de mama y después del cáncer cervicouterino. Entonces sí es muy importante hablar de este tipo de temas para que la población conozca, no tenga miedo y recordar que estar informado es tener conocimiento para podernos curar. Doctor, y dentro de este tipo de tumor que es el teratoma, ¿hay clasificaciones de teratomas? Sí, claro. Bueno, teratoma viene del griego teratos, que significa monstruo o pesadilla, y oma, tumor. ¿Por qué se describió así este tumor? Porque, como mencioné antes, contiene estructuras como pelo, hueso, grasa, sebo, y que dan un aspecto monstruoso a ese tumor. Se clasifican en 2 tipos, en maduros e inmaduros. ¿A qué se refiere esto? Los teratomas maduros son aquellos que tienen bien definidas las estructuras epiteliales o tejidos, es decir, tienen bien definido el tejido del hueso, el tejido de pelo, el tejido de grasa. Es un diagnóstico netamente patológico, es decir, el patólogo nos dice es un teratoma maduro. Normalmente los teratomas maduros son benignos. ¿A qué me refiero con benigno? Significa que no son cancerígenos. Y los teratomas inmaduros son los que no tienen totalmente definida bien esa estructura o están más alejados del tejido original. Y normalmente los teratomas inmaduros se consideran malignos. ¿Y estos tumores son exclusivos de las mujeres o también? No, desafortunadamente no son exclusivos de las mujeres. También lo puede presentar el hombre. Existen teratomas no solamente en el ovario. Normalmente los teratomas son aquellos que se producen en la línea media. Puede aparecer en bebés, ¿no? El teratoma sacro, el teratoma mediastinal o el teratoma de cuello, que son diagnósticos que normalmente se hacen en una etapa prenatal o cuando el bebé está inútero. Desafortunadamente, como lo dije, no son exclusivos del ovario, pero bueno, en nuestra práctica clínica lo que más comúnmente vemos es en el control prenatal, encontrarlos a nivel de sacro, de mediastino o de cuello en los neonatos o en los bebés y más común en ovario. Alberto, ¿y por qué aparecen estos tumores? Bueno, en realidad no hay una causa específica. Y cuando en medicina no tenemos una causa específica, no podemos prevenirlos como tal. Hoy en día sigue siendo un misterio médico, ¿no? ¿Por qué aparecen?
Sabemos que el ovario tiene células pluripotenciales. ¿A qué me refiero con esto? Que las células del ovario contienen o tienen la capacidad de desarrollarse a todos los tipos de tejido, porque de ahí venimos nosotros, ¿no? Y obviamente esto le da esa potencialidad para que se puedan desarrollar este tipo de tumores. Quiero hacer un breve énfasis en cómo está constituido el ovario. El ovario tiene una capa o está constituido por células epiteliales, células germinales y células estromales. De ahí se derivan los tipos de tumores que puede desarrollar un ovario. Del teratoma que estamos hablando específicamente son las células germinales, las células que dan o que potencialmente pueden desarrollarse a cualquier tipo de tejido. Y en el caso de las mujeres, ¿puede presentarse en otras áreas que no sean los ovarios o es exclusivo en los ovarios? Bueno, Perdón, sí, en los ovarios. Sí, no hay cuidado. Se pueden presentar en cualquier área. Más común es en ovario. Es en ovario. ¿Y en los hombres y en niños? En el hombre es en testículo y en los niños igual, ¿no? Ovario y testículo. Obviamente ya había mencionado que se podrían presentar a nivel sacro, a nivel mediastinal y a nivel de cuello. Ok, doctor. Vamos a hacer una pausa, pero le pido que nos siga acompañando. A ustedes también les recuerdo que nos pueden seguir a través de las redes sociales y los invito a que no se despeguen y nos acompañen. ¿Sabías que el teratoma ovárico o teratoma quístico es el tumor que se presenta con más frecuencia en menores de 45 años y es de naturaleza benigna? Ya regresamos aquí a Voces y les recuerdo que hoy estamos hablando sobre teratomas y para ello nos acompaña el doctor Alberto Arturo Martínez Zamudio, quien es especialista en ginecología y obstetricia. Doctor, ya platicábamos un poco qué son los teratomas y para poder seguir, me gustaría que por favor nos respondiera ¿cuáles son los síntomas para detectar estos tumores? Es una excelente pregunta porque la mayoría de la gente se acerca al médico cuando tiene algún síntoma. Hoy en día estamos tratando de promover esa cultura de acercarse al médico aún sin presentar síntomas. Lamentablemente, los tumores de ovario normalmente se diagnostican como un hallazgo. ¿A qué me refiero con esto? En una revisión de rutina, muchas veces a la exploración física o a la realización de algún método complementario, se diagnostican los tumores. No hay un dato específico o un signo específico. Normalmente las pacientes presentan distensión abdominal, en ocasiones estreñimiento, pero si nosotros nos ponemos a analizar, pues la mayoría de las pacientes tienen esto, ¿verdad? Sí. Por una situación social, cultural, ¿no? De aguantarse la pipí, de no ir más que a su baño. Sí. Entonces sí es muy importante comentar que este tipo de tumores normalmente no presentan síntomas. ¿Cuándo se llegan a presentar? Cuando el tumor es muy grande y ocupa áreas abdominales donde puede recargarse sobre la vejiga o sobre estructuras adyacentes y producir alguna otra molestia, o cuando se tuercen. Cuando se tuercen, pues producen un dolor importante a nivel abdominal y obviamente se vuelve una urgencia quirúrgica. Y por ejemplo, hablando de un poquito de algunos síntomas que puede llegar a causar, ¿podría confundirse con otra enfermedad o con otros síntomas? Claro, con la colitis, ¿no? Con la colitis, con el estreñimiento, ¿verdad? Son pacientes que tienen esto crónico y lo achacan normalmente a su alimentación, al estrés, ¿no? Y es muy importante, sí, hago énfasis en ir al médico. En la prevención. Sí, correcto. ¿Y qué consecuencias trae si no se detecta? Bueno, es importante determinar, como lo mencioné antes, los tumores de cualquier estirpe que salen en el ovario son potencialmente malignos. Afortunadamente el teratoma, el 80% de los teratomas son benignos, aunque su aspecto da otra impresión, pero afortunadamente son benignos. Si uno no se trata un teratoma, puede tener consecuencias. 1, de malignidad y 2, sobre la fertilidad directamente.
porque van destruyendo el estroma ovárico, van destruyendo las células germinales, la corteza, y obviamente pues terminan en pérdida de la función folicular, que en un futuro puede repercutir directamente en la fertilidad y lo más grave, que puedan volverse malignos. ¿Y de qué forma afecta a la mujer en la fertilidad? ¿De qué forma? Porque estos tumores lo que hacen, como son de células germinales, van destruyendo los folículos que están funcionales. Y obviamente si nosotros quitamos un ovario, estamos quitando el 50% de la posibilidad de embarazarse. Le queda la otra le queda el otro ovario, pero obviamente se pierden folículos. Y para poder detectar estos tumores, ¿con qué especialistas debemos acudir? Ok, es muy importante. Toda mujer después de los 18 años debe de iniciar su visita con el ginecólogo. Hay ocasiones que antes, debido a su menstruación, pero todas las mujeres deben de acudir por lo menos 2 veces al año al ginecólogo. La mayoría de los problemas de cáncer en la mujer tienen un screening que podemos detectar oportunamente cáncer y estar tranquilos por un lapso de tiempo. En el caso de los tumores de ovario, no existe un screening específico para tumores de ovario. Es decir, hoy se revisa y en unos 3 meses puede tener un tumor maligno. ¿Cuál es el estudio ideal para hacer el diagnóstico? La ultrasonografía. La ultrasonografía abdominal o endocavitaria es el método ideal para hacer diagnóstico de los tumores de ovario. ¿Y qué otras afectaciones pueden haber para la mujer en el caso de, ya hablábamos un poco de la fertilidad, pero qué otras afectaciones pueden haber si no se detecta? ¿Qué otras derivaciones hay de este tumor? Específicamente del teratoma, básicamente es la masa ocupativa, ¿no? Existen, por ejemplo, los tumores estromales, que es donde se producen algunas, los estrógenos, los progestógenos, las sustancias hormonales que hacen que la mujer menstrue mes con mes. Ese tipo de tumores sí tienen efecto directamente sobre la regla de los sangrados. Específicamente de este tumor, que es el teratoma, que es nuestro tema de hoy, solamente la masa ocupativa y la fertilidad. Ok. ¿Y cuáles serían los tratamientos a seguir para quienes tienen este tipo de tumores? Bueno, el tratamiento es totalmente quirúrgico, ¿sí? Una vez que hay una alta sospecha de este tipo de tumoraciones, hay que hacer una cirugía. La cirugía actualmente ideal para este tipo de tumores es la laparoscopía. La laparoscopía es introducir una cámara muy pequeñita a través de la cicatriz umbilical y algunos hoyitos para quitar este tipo de tumores. Puede ser abierta, pero es quirúrgico totalmente. Doctor, para quienes quieran contactarse con usted, que tengan alguna duda o que digan, ay, yo puedo tener eso, ¿cómo se pueden contactar con usted? Bueno, nosotros estamos en Fertifem, que es la Unidad de Ginecología Integral y Fertilidad. Tenemos 2 sucursales, uno en Cuernavaca, que estamos en Corporativo Pirámide, en primer piso, local 5, Fertifem, y estamos en Cuautla, en Centro Médico del Ángel, en tercer piso. Ahí estamos con todo gusto atendiendo a todas nuestras pacientes. Hacer énfasis en que aún sin síntomas, por favor, acudan al ginecólogo. Es muy importante que ustedes tomen acción sobre ustedes y les va a dar una tranquilidad muy importante saber que están bien. Ok. Doctor, vamos a hacer una pausa más, pero regresando vamos a seguir hablando sobre esto y a ustedes les pido que nos sigan acompañando aquí en Voces. ¿Sabías que el tamaño del teratoma maduro o benigno se sitúa entre los 5 y los 15 centímetros, aunque puede llegar a medir 45 centímetros? Ya estamos de regreso aquí en Voces. Seguimos hablando sobre teratomas con el doctor Alberto Martínez Zamudio, quien es especialista en ginecología y obstetricia. Doctor, ya hablábamos también un poco de qué tratamientos se pueden seguir en caso de que se desarrolle este tipo de tumor, pero una vez que se extirpa, ¿puede reaparecer? Sí, siempre el potencial
ovárico, siempre que tengamos otro ovario, potencialmente pueda aparecer otro tumor. Afortunadamente la frecuencia no es tan alta. Quiero retomar algo. Nosotros que nos dedicamos a la cuestión de fertilidad, muchas pacientes, dependiendo la edad de presentación de este tipo de teratomas, pues podemos hacer algunos tratamientos de fertilidad para evitar, si se llegara a presentar, pues tengan la preservación de su fertilidad en cuestión de que tengan la posibilidad de embarazo. Por ejemplo, en aquellas pacientes que tienen un teratoma bilateral, es decir, en cada ovario, y que en un ovario haya cierto tejido ovárico presente aún funcional, lo que se hace es una aspiración de óvulos para criopreservarlos, y si es necesario en un futuro quitar los dos ovarios, pues ellos tengan la posibilidad de tener un bebé. Doctor, para aquellos que se quedaron con alguna duda o que apenas nos están sintonizando, ¿podría recordarnos un poco por qué se presenta, principalmente en las mujeres, cuáles son los síntomas y sobre todo qué alternativas tenemos para eliminar este tipo de tumores? Sí, claro, como un breve resumen, el teratoma es un tumor que ocupa las 3 capas funcionales embriológicas. Por lo tanto, contiene pelo, cabello, grasa, sebo. Es un tumor de aspecto monstruoso, pero en el 80% es benigno, aparece en los ovarios. El diagnóstico se hace básicamente a través de ultrasonografía y se puede complementar con tomografía o resonancia magnética, y el tratamiento es quirúrgico. Existen 2 tipos, la laparoscopía, que es la cirugía recomendada, o la cirugía abierta. Doctor, y en tu experiencia, las mujeres sí tenemos la cultura de asistir al ginecólogo precisamente para prevenir este tipo de tumores que no siempre son, como dices tú, son de hallazgo, ¿no? Que no siempre presentan síntomas. Lamentablemente, en general, nuestra población no tenemos esa cultura, que es la que estamos promoviendo todos los médicos actualmente. No tenemos la cultura de ir al médico si estamos sanos, ¿no? O nos sentimos sanos. La promoción de la salud que está haciendo, obviamente, todos los médicos desde su trinchera es muy importante. Deben de recordar que es muchísimo más barato prevenir que curar, como punto número 1. Punto número 2, cuando tú acudes con un especialista o con tu médico para hacer un chequeo general, te va a dar una tranquilidad emocional y eso también es salud. Y tercero, todas las mujeres deben de acudir a su ginecólogo por lo menos 2 veces al año, la recomendación. Por lo que comentamos durante el programa, que para los tumores de ovario no existe un screening, es decir, no existe un método que nos pueda garantizar que por un tiempo prolongado no vas a tener un tumor de ovario. Entonces, 2 ecografías por año es lo que hoy nos recomienda la norma oficial mexicana como método de prevención de tumores de ovario. Y recordar que los tumores de ovario es la 3ª causa de cáncer en la mujer. Y para los jóvenes que apenas están iniciando que inician con su menstruación, o algunas que empiezan con actividad sexual, ¿cuál es la recomendación, doctor? La recomendación es acudir directamente con nosotros, con el ginecólogo. ¿Por qué razón? Primero, hacemos promoción a la salud en el sentido estricto de detección oportuna de enfermedades propias de ese grupo de edad, como algunos tumores como los disgerminomas, problemas en mama, problemas en el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Y algo que es muy importante ahorita en nuestra sociedad es hablar sobre los métodos de planificación familiar, que en este en este grupo de edad ha tenido impacto no solamente sobre los embarazos, sino sobre la distribución de enfermedades de transmisión sexual que pueden tener consecuencias en un largo plazo sobre nuestras mujeres. Y a quienes son mamás, muchas veces también como mamás hay como incluso cierto estigma, ¿no? A llevar a sus hijas o hablarles sobre educación sexual o educación e higiene para las niñas. Incluso también, no sé, se llega a presentar como cierto estigma hacia los hombres ginecólogos. Claro. ¿Cuál sería la recomendación, doctor? Hemos visto que hay una estrategia que funciona mucho y muy bien en la consulta. Nosotros a nuestras pacientes
que ya son nuestras pacientes, que son mamás, les decimos, ¿por qué cuando vienes al ginecólogo no invitas a tu hija? Esa estrategia nos ha funcionado muy bien porque la hija observa, escucha la plática con el ginecólogo, observa los estudios que hacemos de detección de cáncer como papanicolau, colposcopía, cepillo cervical, ultrasonido pélvico. Se da cuenta que no es algo del otro mundo, que es algo no doloroso. Rompe estigmas, rompe ese tabú y muchas veces ellas mismas de mutuo propio dicen, mamá, yo quiero ir también al ginecólogo a ver qué ocurre, ¿no? Conmigo. Sí. Es muy importante siempre la confianza madre e hija que se tienen, porque muchas veces la imposición pues crea barreras, ¿no? Y en cuestión de que vayan con el ginecólogo o la ginecóloga, obviamente esto normalmente tiene que ver con un tema de pudor, ¿verdad? Muchas de las mujeres prefieren mujer. Sin embargo, recordar que somos profesionales de la salud, que tenemos un mismo fin y un mismo objetivo, que es la salud de nuestras mujeres, que recordar que hoy en día siguen siendo el pilar familiar, ¿verdad? Entonces hay que cuidarlas mucho, hay que cuidarlas mucho. Doctor, ¿algo más que quiera agregar? Pues agradecer la invitación a tu programa. Estamos a sus órdenes en Fertifem, sucursal Cuautla y Cuernavaca, y pues cualquier duda, cualquier pregunta, estamos a sus órdenes. Doctor, pues gracias por acompañarnos hoy en Voces. Gracias por la invitación. Y a ustedes les agradezco también por habernos acompañado. Ya hoy hablamos de un tema que quizás no habíamos escuchado mucho, pero espero que les haya servido la información. Les agradezco por habernos acompañado y los esperamos en la próxima emisión de Voces.